50 Cent opina que la depresión es un lujo que muchos no pueden permitirse. Dijo lo siguiente en una entrevista en la radio. Creo que las cosas por las que pasas te hacen ser quien eres. Y en mi viaje, en general en la vida, hay ciertas cosas que ni siquiera dejo entrar en mi cabeza, así como así. Pienso que la depresión es un lujo, porque de donde vengo, recordemos que 50 Cent viene de la calle, viene de un barrio complicado, si no me equivoco mal, Jamaica, Queens. Entonces ha vivido, antes de la fama, situaciones duras. Porque de donde vengo no puedes permitirte estar deprimido. Tienes que pagar facturas, ¿verdad? Así que tienes que ir a trabajar, tienes que levantarte, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Ahora mismo hay gente en el trabajo que no tiene ganas de estar allí, pero tienen responsabilidades. Seguro que se sienten incómodos mientras trabajan, pero hacen lo que tienen que hacer. Él básicamente lo que está diciendo es: la depresión es un lujo de gente que se lo permite y que no tiene algo realmente urgente que hacer, porque te obliga entonces a pasar de depresiones y de historias y hacer lo que te toca. Albert, ¿estás de acuerdo con las palabras de 50 Cent? A mí me parece que está quedando un poco fuera de tiesto, pero quiero entender a qué es lo que está diciendo, y ahí se lo compro un poco. Lo hemos hablado alguna vez aquí, que hoy en día se banaliza mucho el tema de sufro depresión, sufro ansiedad, a la que se tiende mucho a recurrir a eso cuando lo que tienes pues posiblemente sea un exceso de tiempo libre o falta de un par de hostias. Que no quita que cuando uno tiene depresión o tiene ansiedad o tiene ese problema, el tema de salud mental que lo hemos estado muchas veces, yo creo que no habría que banalizar y no decir, no, es que lo que tienes es que no tienes responsabilidades, tal. No, tiene una depresión, está mal y necesita ayuda. Y en ese sentido no creo que trabajar más o menos le vaya a ayudar mucho a corregir, curar, solucionar los problemas que tenga en caso de tener depresión. O sea, yo creo que mezcla dos temas, que uno es, se está usando demasiado a la ligera el tema de recurrir a, no, es que está deprimido, tiene depresión, tengo ansiedad, lo que decíamos, de que queda guay hoy en día sustentarte en eso para justificar tu situación. Y otra, decir que solo con trabajo se soluciona la depresión. No es así. Bueno, no que se solucione, sino que el hecho de tener que estar trabajando con responsabilidades, con cosas que pagar, con una familia, pues posiblemente alguien impide tener depresión. Eso es lo que no está es diciendo aquí. Una persona que tenga depresión, de verdad, una persona que tenga depresión y además tenga todo ese tipo de responsabilidades, es posible que se la acabe llevando por delante y se quite de en medio. Si realmente tiene que gestionar la depresión, no tiene ayuda para solucionarla, y además el sistema no le permite ni tener ese tiempo que necesita para solventar su problema, y tiene que estar pendiente de las facturas, del puto trabajo, del banco que le pide no sé qué y tal. Eso no ayuda a corregir y a solucionar la depresión real que pueda estar padeciendo alguien. Yo pienso eso. Yo creo que ha generalizado un poco, porque habla de su barrio, de la gente tal. A ver, esto pasa en España. ¿Quién no está jodido con 1000 facturas? O sea, mucha gente está así. Y sí que es verdad lo que dice él de, joder, dejemos de estar pensando en, si no tienes nada que hacer, en chorradas y demás, porque todo el mundo tiene sus problemas y habría mucha gente deprimida si tuviese que pensar en todo lo que tiene. Entonces yo creo que ha mezclado o ha generalizado demasiado estos dos temas que... Pareciera que tú ahora sufres depresión y que el tratamiento sea, pues mira, aquí tienes un trabajo, 3 facturas... Sí, que tienes depresión porque no curras. Y 2 deudas. Pues no. Y dices, pues mira qué bien, ahora ya se me pasa la depresión. No, joder, o sea, no es la forma de solventarlo. Yo creo que generaliza demasiado. Y además yo creo que está confundiendo cosas aquí. Sí. Creo que aún hay la imagen de una persona con depresión que es una enfermedad real. O sea, la depresión es una enfermedad como puede ser un cáncer, Claro. digo otras, Alzheimer, incluso un gripe. Es una enfermedad que muchas están bien entendidas y están como muy fácilmente explicadas, y la depresión, al ser mental, es un poco más complicada de entender, de explicar, pero existe, es una enfermedad diagnosticada y hay una serie de desequilibrios químicos en el cerebro que provocan ciertas cosas. Sí. Y la gente confunde estar deprimido con estar todo el día en la cama llorando. Sí. Hay gente que está deprimida, que trabaja, que no para de trabajar, que trabaja más y que paga facturas y que lleva a los niños al colegio y que un día se suicida. Claro. ¡Ay, pero no lo hubiera dicho nunca! Chester Bennington, por ejemplo, de Linkin Park, cantante, de gira todo el puto día, padre de familia, incluso unas horas antes de suicidarse, de colgarse, hizo se le grabó riendo, y creo que estaba probando incluso como unas gominolas de gustos y estaba de risas. Un tío deprimido que te cagas. Qué fuerte. Y él, de hecho, tiene una entrevista donde explica lo que le pasa por la cabeza, que hay una frase muy famosa que dice: esto de aquí es un mal vecindario.
hablando de su propia cabeza, ¿no? Él sabe que tenía un problema. Él sabe que tenía pensamientos muy negativos hacia él mismo, suicidas. Sí. Y eso no implica que no puede hacer nada más. Luego hay un tipo de depresión o persona deprimida que sí que es cierto que tiene una apatía tan grande que le cuesta levantarse, que ni puede, sí, pero que no confundan estar deprimido con ser inútil para la sociedad. Sí. Por eso a veces hay la imagen de que, claro, es que en países con menos dinero hay menos depresión. Sí. No, yo no sé ahora mismo, o no tengo en la mano Datos, estudios sí. ni datos, porque además en esos países, África, vamos a decir que el mundo oriental, no se habla mucho de salud mental. Entonces no hay estadísticas porque tampoco se diagnostican. Y la gente no va ahí al psiquiatra a hablar de ello. Por lo tanto es muy complicado hacer, pero estoy seguro de que hay muchísima gente. Se pone el caso siempre de África, ¿no? De un país africano que está sobreviviendo por la vida, que tiene una depresión. Total, y seguro. Y que va a morir, y que no nos enteramos porque, por supuesto, no nos vamos a enterar. Totalmente. O sea, la depresión no es un tema de lujo. Sí que es cierto, y que estoy contigo, de que hay mucha banalización hoy en día, en la puta época hasta de las redes sociales, de victimismo y tal. Eso existe, y eso es verdad. Hay mucha gente que dice, estoy deprimido, no sabes lo que es la depresión. Sí, la putada que esto lo que hace es luego, cuando es de verdad, no te lo crees. Y eso es una putada, y a mí eso me fastidia un montón. Porque nada, se está haciendo la víctima. Igual el pobre chaval o chavala tiene una depresión de caballo o ansiedad o lo que sea. Exacto, el tema de la ansiedad... Yo lo entiendo, que yo lo que dice 50 Cent lo entiendo en el sentido de que si tienes muchas cosas graves que hacer, no tienes tiempo para estar deprimido. Yo creo que lo ha explicado mal. O lo ha explicado mal, o a lo mejor piensa eso, pero si lo piensa está equivocado. Tú puedes compaginar dos cosas, tener muchas preocupaciones. De hecho, hay un tipo de depresión, o hay factores endógenos que se llaman y exógenos. Exógenos son los que vienen de fuera. Por ejemplo, si te muere un familiar muy cercano. Hay gente que entra en depresión porque se le ha muerto el padre, el hijo, etc. O porque le han echado del trabajo, o porque realmente no puede pagar las facturas y entra en depresión. Luego están los endógenos, ¿no? Que es algo más interno de uno mismo. Son factores que puede ser de fuera y de dentro. ¿Se puede heredar un poco la depresión? Si alguien de tu familia ha sido depresivo, ¿tú tienes más probabilidad de ser depresivo? Ahora tendría que revisar los últimos estudios, porque esto aún hay tanta poca relativamente información sobre el tema mental que esto va actualizándose cada día. Pero sí, cuando yo estudiaba en la carrera habían estudios que era un tipo de enfermedad que se podía pasar a las enfermedades mentales, no tan solo depresión. Se podía pasar a la descendencia. No tiene por qué, pero había riesgos importantes. Bueno. Sí. Al final tiene que haber algo que ojalá un día se descubra, algo genético que te dé ese trigger, ¿no? Para entrar en depresión. Porque hay gente que tiene penurias y nunca va a entrar en depresión. Ya, macho. ¿Tú has tenido alguna vez depresión? Que yo sepa, no. Yo tampoco. Y me han pasado cosas malas, no súper trágicas, pero me han pasado. ¿Y ansiedad? Que yo sepa... Creo que a lo mejor un poco sí, pero es que esto es tan vago porque sí, a veces he dormido mal. Claro. Sí, hay épocas que he dormido mal. Seguramente era ansiedad. Porque no había un motivo médico, ¿no? Claro, ¿cuándo la ansiedad pasa a ser un problema? Claro, yo entiendo que cuando te impide realmente funcionar. Sí. Porque ansiedad, que se sepa, todo el mundo tiene en algún momento de su vida ansiedad, pero ahí también puede llegar a ser un problema. Y este mundo promueve mucho esto por la velocidad con la que todo va, los estímulos constantes, que no estamos preparados para ello. Constantemente tener estímulos por todos lados, no hay descanso mental, mucha competitividad. Complicado. Bueno, creo que 50 aquí patinó un poco. A lo mejor lo dijo incluso para motivar, ¿no? Rollo, oye, pues si tienes que hacer cosas para tu vida, no tienes tiempo para... Yo creo que lo explicó mal. Para estar deprimido, pero en su barrio hay gente deprimida. En los típicos hoods de afroamericanos, que él viene de ahí, estoy seguro de que hay padres de familia, madres de familia con una depresión de caballo. Pero de caballo, y que están ahí encerrados todo el día en casa pasándolo mal, y a lo mejor no es que es muy tímido, no, es que está agobiada, quizás tiene depresión. Sí. Pero bueno,